Tijuana es una ciudad más cercana a la ficción que a la realidad. Por esa razón, es común verla retratada en el cine en muchas ocasiones y de distintas maneras. Cuando las serpientes evolucionaron, más rápido que muchos veces. Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja. Un momento determinante en la historia de Tijuana fue sin duda los años de la ley seca en Estados Unidos. En 1911 se prohibieron en California las cantinas y las carreras de caballos. Esos avances del movimiento reformista se reflejaron de inmediato en la joven población de Tijuana. Los promotores estadounidenses del juego, el alcohol y la disipación empezaron a trasladarse a esta población que por su cercanía con las ciudades californianas de Los Ángeles y San Diego resultaba ideal para atender a los numerosos vecinos de esas ciudades afectos a las diversiones prohibidas en su localidad. Y así Tijuana empezó a crecer. Se levantó un hipódromo, la ciudad se llenó de bares, licorerías y tiendas de curiosidades. En enero de 1920 entró en vigor la llamada Ley Seca en Estados Unidos. Dicha ley prohibía la producción, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y toda Baja California se convirtió en una gran cantina a la que acudían los vecinos del otro lado a consumir cerveza y licor. Durante los años siguientes, el cine retrataba a una ciudad de perdición. Claro, esto a partir de la vista de cineastas extranjeros que poco a poco construían un estereotipo negativo. Sin embargo, para bien o mal, esto nos regaló grandes joyas cinematográficas, como Sed del Mal, de Orson Welles, o en la actualidad Traffic, de Steven Soderbergh. A pesar del tiempo, Tijuana sigue manteniendo este estereotipo, desde las narcopelículas con producción 100% tijuanense hasta el galardonado documental de etnoficción Navajazo, de Ricardo Silva. Por otro lado, hay unos intentos de salir del estereotipo, como Hamster, de Gil González, cineasta nacido en Tijuana que presenta una visión cercana a la vida cotidiana. Esto nos presenta una ciudad que se puede abordar desde distintos puntos de vista, desde la decadencia humana post-apocalíptica hasta las historias de personas comunes que caminan por las calles de la ciudad, la cual es un personaje más en la historia. En una entrevista realizada a Ricardo Silva, director de Navajazo, se le preguntó qué rol tenía Tijuana en las diferentes realidades de México, a lo cual él respondió: Tijuana es una masa amorfa, sin identidad, en el sentido en que se vuelve lo que cada mexicano quiere imaginarse de ella. Para algunos es el puntero más grande del mundo, para otros es la tierra de la gran promesa, o el México salvaje idealizado. El registro de esa realidad fue moldeado por mí, por lo tanto no hay una realidad como tal. ¿Quién dice que todos en esta película no están actuando? Que todo es falso. Podría serlo.